de su autoría. Muy buen título. ¿Qué hacer con todas estas cosas? Martín Suárez en el móvil 1 de la AM530. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué haces, Carlos? Si yo supiera qué hacer con todos los mambos que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, te juro que me dedicaría a otra cosa, pero bueno, soy periodista. Creo que salí por el camino más fácil, ¿no? En este contexto, te cuento, estamos acá en la legislatura porteña, Perú 160. Este lunes el ministro de Hacienda acaba de presentar, estamos hablando de Gustavo Arengo Piragine, acaba de presentar formalmente el presupuesto 2026 de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Y uno dice, che, ¿y qué es lo importante de este presupuesto 2026? Bueno, primero que es el más rico de toda la República Argentina. Y segundo, que pasó algo muy tragicómico, si se quiere, ya no cómico, sino trágico y cómico al mismo tiempo, porque está atado a todos los parámetros del presupuesto del gobierno nacional. ¿Qué quiere decir? El presupuesto nacional, a toda esa estructura del presupuesto, a $1 a 1.425 pesos. El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires ató toda su infraestructura del presupuesto para el próximo año también a $1 a 1.425 pesos. Hoy el dólar, por ejemplo, abrió a 1.390. Imagínate cómo va a estar después de las elecciones del 26 de octubre. Es decir, se va a dar por superado ampliamente el piso, o el techo, mejor dicho, que puso el propio Javier Milei y el propio Jorge Macri en esta alianza que ya tienen política y que están llevando adelante en ambos presupuestos. Bueno, a ver, algunas características importantes. Para el próximo año estipula un total de 17,3 billones, con B de bueno, billones de presupuesto total, de los cuales, dice el gobierno de la ciudad, va a dedicar un 20% a la obra pública, otro 20% a educación y un 16,5% a salud. Todo esto después lo vamos a ver mientras se va ejecutando el presupuesto a partir del próximo año, porque mucho de ese monto se subejecuta en otros sectores y prácticamente nunca va el 20% a educación, que era el presupuesto inicial destinado. También las críticas se basan en la falta de cobro del impuesto al juego online, un tema importante, y otro punto importante, el más fuerte quizá, es que va a destinar mucho más dinero a las empresas tercerizadas. Todos los servicios que tienen que estar en manos del Estado porteño, prácticamente están privatizados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Creció en 8 años, desde el 2017 al 2025, un 10%. Bueno, la crítica se la hizo la propia legisladora porteña Claudia Negra, de Unión por la Patria, que también es la presidenta del bloque, que lo decía de la siguiente manera. Pero si uno va a ver los servicios no personales a lo largo del tiempo, encuentra que en 2025 el porcentaje respecto de los gastos totales fue del 28%. Son 28% en 2025, 18% en 2017. O sea, 10 puntos más de servicios no personales. A ver, nosotros no estamos en contra de que determinados servicios se tercericen. Obviamente que el Estado no puede hacerse cargo de todas las responsabilidades en forma directa. Lo que nosotros señalamos es que lo que no hay es un cuidado de los recursos de los porteños, que uno no ve a lo largo del tiempo que ni la higiene de esta ciudad, ni el mantenimiento, ni las veredas, ni el orden hayan mejorado en esta misma proporción en la que aumentaron los servicios no personales. Entonces, si uno viera que la ciudad está reluciente, entonces dice, bueno, qué bien, le pagaron más en estos conceptos, pero mejoraron los servicios, pero los servicios no mejoran. Entonces decimos, ¿a dónde se va el dinero de los porteños? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Dónde iban los recursos de todos los porteños y porteñas después de haber ejecutado y subejecutado cada una de las partidas que el propio Jorge Macri, en este caso, para el presupuesto 2026 va a empezar a implementar? Y que prácticamente el 90%, por no decir casi todo, lo que son servicios que tienen que estar en manos del Estado están en manos de empresas privadas. Por un lado, entonces, denuncian un presupuesto 2026 de la ciudad de Buenos Aires totalmente ficticio, que está atado al dólar ficticio también del gobierno nacional, y por el otro, una fuerte crítica a lo que es la tercerización, la privatización de todos los servicios que tendrían que estar en manos del Estado, que quedan en manos de empresas. Sobre este asunto, la tercerización de los servicios, es decir, quiénes son los que salen beneficiados por eso, habría que hacer, como siempre, una investigación, porque a veces ahí está la madre del borrego, ¿no? Por dar solamente un ejemplo conocido, durante mucho tiempo el grupo SOCMA, el grupo del padre de Mauricio Macri,
de Franco Macri, después heredaron sus hijos con disparidades, incubó dentro de su lista de funcionarios o empleados jerárquicos a mucha gente que después desembarcó en la política. Una de esas personalidades, y no en vano, fueron criadas en la empresa Socma para que luego desembarcaran en la política, fue Carlos Grosso, a quien Carlos Menem nombró intendente de la ciudad de Buenos Aires. Cuando Carlos Grosso, que había sido gerente de Socma y tenía vínculos familiares al mismo tiempo, fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, entonces era intendente, lo primero que hizo es darle la concesión de la recolección de basura, que es un gran negocio en la ciudad, a Manliva, una empresa del grupo Macri, del grupo Socma. Eso se ha repetido en infinidad de distritos y de distintas circunstancias. En la capital federal es todo más visible porque es una ciudad muy grande, tiene el mayor presupuesto de la Argentina y los nombres propios no son menores, no es un secreto, sino en todo caso una realidad que Hugo Moyano y su familia tienen muchos intereses en ese mismo rubro en muchos municipios distintos. En saber que se terceriza, pero para beneficiar a quienes se terceriza, a veces hay una explicación sobre para qué se gobierna, ¿no? Te puedo dar un ejemplo concreto que por ahí es el más visible y que habla de la alianza política entre el macrismo y la Libertad Avanza. Le da más de 14.000 millones de pesos para refaccionar, por ejemplo, lo que es el Paseo Gijena, que está ahí en Dorrego y Avenida Libertador, que ¿sabes en manos de quién está ese paseo que va a ser un shopping, un gran shopping con cocheras que se pagan alquileres en dólares y todo? Se lo da a Toto Caputo y a Bausili, que es su viceministro, que son socios también de una empresa que se llama Under. Se los da directamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que hagan lo que quieran con esos montos y no les cobra ningún canon. 0 canon mensual para privatizar uno de los sectores más caros que tiene la ciudad de Buenos Aires. Está claro que en cualquier norma ética del ejercicio de la política, los funcionarios no deberían tener ningún ligazón con ninguna empresa que sea beneficiada por la prestación de servicios para el Estado. Pero a veces se inventa una realidad para después fabricar un negocio. Uno de esos ejemplos sería las bicicletas gratuitas en la ciudad de Buenos Aires, que durante una parte de su historia, que es más o menos reciente, fueron del propio Estado y a partir de un momento fueron de concesionarios que ganan plata con ese canon y a cuyas titularidades y sociedades prácticamente casi nadie investiga. A lo mejor tiene que ver con la pauta en los medios de comunicación del propio gobierno de la ciudad, pienso yo inocentemente. Las bicicletas podemos poner nombre y apellido. Tranquilamente está Mercado Libre, que es el que se encarga de cobrar a través de las billeteras virtuales, y está el Banco Macro, que es el que tiene todas las concesiones de la bicicleta, que ya no son gratuitas, sino que cobran un canon importante, y el gobierno de la ciudad tampoco recibe un peso por este tema. Ojo que estamos hablando con una lupa sobre este gobierno, se podría hablar de cualquier otro gobierno a partir de mirar bien quiénes ganan dinero con la privatización de servicios que podrían estar perfectamente en manos del Estado y que en muchos lugares del mundo y en la propia Argentina así ha sido. Un abrazo grande, Martín, gracias. Abrazo, Carlos, hasta luego. Martín Suárez con su expertise en los móviles en la ciudad de Buenos Aires. 14:40.